A todos nos ha pasado. De pronto el corazón late fuerte, sentimos un nudo en la garganta y pensamos que algo grave está por ocurrir. Esa sensación, que parece tan aterradora, es justo lo que este libro llama una falsa alarma. En The False Alarm, descubrimos que no se trata de estar rotos o de ser débiles, sino de entender que nuestro cerebro tiene una especie de detector de humo que a veces se dispara sin motivo real. Lo poderoso de estas páginas es que nos muestran cómo dejar de pelear con el miedo, cómo escucharlo sin rendirnos ante él, y cómo recuperar los colores que la ansiedad nos ha querido quitar. Al final, la promesa no es una vida sin temor, sino una vida con confianza y libertad. Te invito a escuchar conmigo esta historia y a preguntarte, ¿qué podrías construir si aprendieras a ver el pánico solo como una falsa alarma? Capítulo 1. El detector de humo en tu cerebro. ¿Te ha pasado que de repente el corazón te late a 1000 y todo tu mundo se encoge por un segundo? Sí, respira. No estás solo y no estás roto. Lo que sientes en esos momentos no es una señal de debilidad. Es una alarma biológica antigua que hoy se comporta como un detector de humo demasiado sensible. Imagina por un momento el detector de humo de tu casa. Es una cosa buena. Su trabajo es avisarte si hay fuego. Ahora imagina que alguien prende una taza de té en la cocina y se forma un poquito de vapor. El detector se confunde y empieza a sonar a todo volumen. No está estropeado porque suena. Está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer: protegerte. Pero claro, cuando el ruido es fuerte e inesperado, lo que menos piensas es «gracias detector», piensas que algo terrible está pasando. Ese es el meollo de todo esto. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo cuentan con sistemas diseñados para protegernos de peligros reales. Durante millones de años, esos sistemas nos salvaron la vida frente a animales salvajes o incendios. Hoy, en una ciudad, esos mismos sistemas se enfrentan a miedo social, estrés de trabajo y noticias alarmantes, y a veces interpretan cosas inofensivas como señales de amenaza. El resultado, un pánico que se siente tan real que todo tu cuerpo cree que está en peligro mortal, aunque en realidad solo haya vapor en la cocina. Quiero que lo imagines con cariño, con la ternura con la que hablarías a un amigo asustado. Tu cerebro no tiene intenciones maliciosas, no quiere arruinar tus planes ni demostrar que eres débil, solo está cumpliendo su función con demasiada diligencia. Eso cambia la historia, ¿no crees? Porque si algo está diseñado para protegerte, entonces la solución no es destruirlo, la solución es aprender a entenderlo y a regularlo. Ahora, hablemos de lo que ocurre dentro de tu cuerpo cuando suena esa alarma. Hay una cascada casi cinematográfica: señales nerviosas, adrenalina, respiración que se acelera, el pulso que sube, la sensación de mareo o de entumecimiento en las manos. Todo eso tiene sentido desde la perspectiva de la supervivencia. El cuerpo se prepara para correr, pelear, escapar. Es una respuesta práctica, potente y a veces inconveniente. Pero no es daño, no es colapso. Es un mecanismo funcionando a toda marcha. Y aquí viene una idea que quiero que repitas en voz baja cuando tengas miedo. Esto es una falsa alarma. No es que tu corazón esté condenado a fallar, no es que tu cabeza esté fuera de control. Es un sistema que detectó humo donde solo había vapor. Decirlo en voz baja o pensarlo no arregla mágicamente la sensación, pero cambia cómo te relacionas con ella. Cambia la historia que te cuentas en medio del ruido. Cuando te digo que no estás roto, es porque hay esperanza práctica. Si tu detector de humo se dispara por vapor, puedes hacer dos cosas: arrancarlo y vivir con riesgo, o enseñarle a diferenciar vapor de fuego. Arrancarlo sería como intentar bloquear tus emociones o evitar situaciones por miedo. Quizá funcione un rato, pero a la larga te roba experiencias, reduce tu mundo y enseña al cerebro que el miedo tenía razón. La otra opción, la que propongo, es aprender a recalibrarlo. No es fácil y no es inmediato, pero sí es posible. Para hacerlo no necesitas estudiar un manual técnico, necesitas aprender el lenguaje de ese detector. Necesitas notar cuándo se enciende y, en vez de entrar en pelea con él, observarlo con una curiosidad tranquila. Porque cuando dejas de pelear, te quitas de la trampa del duelo con tu propia sensación. Recuerda el juego del detector de humo. Si lo escuchas y dices «ah, vapor», lo más probable es que te calme. Si en cambio gritas «fuego», la casa entera se paraliza. Ahora te propongo algo sencillo, humano y eficaz.
Durante las próximas 24 horas, cuando sientas ese pequeño sobresalto, esa punzada en el pecho, ese mareo, esa respiración rápida, no te castigues, no te juzgues, y tampoco entres en una búsqueda frenética de causa. Solo di para tus adentros, con voz amable: ah, ahí está el detector de humo. No tienes que convencer a nadie, no tienes que arreglar nada, solo nombra. Ese gesto de nombrar es como poner una mano sobre el hombro de tu alarma y decirle: ya sé, gracias, está bien. Es pequeño, pero te doy mi palabra. Cuando lo haces, se abre una distancia entre tú y la sensación. Y esa distancia es donde ocurre la calma. Te cuento una historia rápida para que esto no quede en teoría. Conozco a alguien que, cada vez que subía al metro, sentía una oleada de ansiedad que le decía que iba a desmayarse. Evitó el metro durante años. Un día decidió probar algo distinto. En lugar de pelear con el miedo, empezó a nombrarlo. Cuando la sensación venía, se decía: ah, detector de humo. No desapareció la sensación de inmediato, pero la reacción que tenía, el pánico que solía seguir, fue disminuyendo. Empezó a recuperar viajes, cafés y conversaciones que antes evitaba. No porque el detector hubiera dejado de sonar por completo, sino porque ella dejó de creer ciegamente que cada alarma anunciaba el fin del mundo. Quiero que sientas la compasión que usó ella contigo ahora. Si tu cerebro es un humo detector antiguo, eres un técnico con herramientas dentro de ti. La atención, la palabra simple y la curiosidad son parte de tu caja de herramientas. No necesitas un equipo completo para empezar, solo necesitas un gesto: notar y nombrar. ¿Por qué funciona esto? Porque el lenguaje cambia la biología. Tu interpretación de una sensación influye en tus hormonas, en tu respiración y en tu siguiente pensamiento. Si tu primer pensamiento es: me estoy muriendo, la adrenalina sube y tu cuerpo actúa acorde a esa historia. Si tu primer pensamiento es: esto es solo el detector, le das a tu cuerpo permiso para bajar el volumen. No es mentira, es recontextualizar. La sensación sigue ahí, pero su significado cambia, y con ese cambio tu cuerpo responde distinto. También quiero que entiendas que esto no es una técnica de moda. No es una frase vacía que prometo como panacea. Es una práctica, como aprender a tocar un instrumento. Al principio suena torpe, te olvidas, te ríes de ti mismo. Pero con repeticiones las nuevas rutas mentales se vuelven más fuertes y el detector deja de dispararse cada vez que huele un poquito de vapor. Ahora, antes de cerrar este capítulo, déjame hacerte una pregunta suave. ¿Qué pasa si en lugar de luchar contra la alarma, te acercas con curiosidad para escuchar qué tiene que decir? ¿Qué historias podrías recuperar si dejas de pagar el precio de evitar la vida por miedo? Puede que no descubras la respuesta hoy, pero cada vez que repitas la frase y mires a la sensación con cierta ternura, estás acumulando evidencia para tu cerebro. Le estás mostrando, con experiencia, que el mundo no es siempre un incendio. Entonces, para ir cerrando, no te pido que olvides o minimices lo que sientes. Te pido que lo observes sin convertirlo en el juez de todo. Cuando el corazón se acelere, cuando la respiración se agite, cuando la cabeza te juegue la peor de las películas, recuérdate que en mucha de esa intensidad hay una alarma antigua que confunde vapor con fuego. No la eches a perder. No la ignores. Apréndela. Habla su lenguaje. Y para terminar, quiero darte una frase sencilla que puedes llevar contigo ahora mismo. Ah, ahí está el detector de humo. Dilo en voz baja, dilo en tu mente, dilo con una sonrisa si puedes. Que no sea una frase técnica, sino una caricia para tu propio organismo. Practícala en los próximos días y observa sin juicio lo que cambia, aunque sea un poco. No prometo que nunca más volverás a sentir miedo. Prometo algo distinto, que con práctica serás quien entienda el detector, y no al revés. Y desde ese lugar empieza a abrirse la vida otra vez. Capítulo 2. El hipo fisiológico. ¿Recuerdas esa sensación de urgencia que aparece de la nada, como si tu cuerpo tocara la alarma de incendios y todo se pusiera a correr? Hoy quiero llevarte dentro de ese momento. No para asustarte más, sino para mostrarte que lo que ocurre allí tiene una lógica. Una lógica que, una vez entendida, quita buena parte del miedo. Piensa en un hipo. Un pequeño espasmo que toma tu diafragma y te obliga a marcar un golpecito. Es molesto, a veces incómodo, pero rara vez peligroso. Lo llamamos hipo fisiológico porque es una reacción breve, automática y típicamente inofensiva. Un ataque de pánico es un hipo del sistema de defensa de tu cuerpo, ruidoso, dramático, pero pasajero. Empecemos por el principio. Tu cuerpo tiene un lenguaje muy antiguo.
Ese lenguaje es el de la supervivencia. Cuando algo en tu entorno o en tu mente se interpreta como amenaza, se activa un equipo que sabe qué hacer. No pregunta, actúa. Envía señales eléctricas y químicas, abre puertas en tu cuerpo para que la energía llegue a donde podría necesitarse si tuvieras que huir o defenderte. La primera mensajera es una hormona llamada adrenalina. Cuando la adrenalina sale al escenario, todo el resto de tu cuerpo se prepara para la acción. Tu corazón sube las revoluciones para bombear más sangre. Tus pulmones se expanden para llevar más oxígeno. Tus músculos reciben el mensaje de estar listos. Es como si estuvieras poniendo a punto un motor para arrancar a toda velocidad. Eso explica por qué el pecho se siente apretado o el pulso se dispara. No es porque algo se rompa, es porque tu cuerpo está haciendo su trabajo, crear energía en segundos. La sensación puede asustarte. Y cuando te asustas por la sensación, das a la sensación un poder enorme. Es un círculo que se retroalimenta. La respiración tiene un papel clave en esta película. A menudo, cuando sientes pánico, tu respiración se vuelve rápida y superficial. Respiras más veces por minuto, pero con menos profundidad. Ese cambio reduce el dióxido de carbono en tu sangre. Y un nivel bajo de dióxido de carbono puede traer mareo, hormigueo en las manos y la cara, y una sensación de desrealización, como si el mundo fuera falso. Te puedes asustar aún más, y eso acelera la respiración otra vez. Es un baile, y la música la pone la ansiedad. La piel también participa. La adrenalina hace que los vasos sanguíneos en las extremidades se estrechen para priorizar el flujo hacia los músculos y los órganos vitales. ¿Has sentido las manos frías o entumecidas? Eso es parte del plan evolutivo. Tu cuerpo asume que necesitarás fuerza, no precisión de dedos finos, así que redistribuye la sangre. No es peligro, es estrategia. Tu cabeza puede marearse porque el flujo sanguíneo y los niveles de gas en la sangre están cambiando. Tu estómago puede moverse porque la digestión se suspende momentáneamente. Todo esto tiene sentido si imaginas que tu cuerpo cree que necesitas salir corriendo ya. No es que algo esté fallando, es que el sistema está respondiendo de manera eficiente a una señal que cree urgente. Aquí viene lo importante. Todo ese hervido físico es predecible. Es una secuencia conocida. Se inicia con una señal, sigue con la adrenalina y luego el cuerpo vuelve a su punto de equilibrio. No hay una enfermedad oculta que requiera un diagnóstico urgente en la mayoría de los casos. Hay una cadena de reacciones que, aunque intensa, se disuelve con el tiempo. Quiero que hagas algo ahora mientras me escuchas. Cierra por un instante los ojos si es posible. Recuerda la última vez que sentiste pánico. Piensa en la sensación que más te asustó. Tal vez fue que te faltara el aire. Quizá fue que el corazón te doliera. O que sintieras que ibas a desmayarte. Sostén esa imagen un segundo y pregúntate, ¿puedo ver cómo mi cuerpo estaba en aquel momento poniéndose en modo salida rápida? ¿Puedo trazar la línea entre la sensación y la función que intentaba cumplir? Cuando respondes sí, algo cambia. Ya no eres solo el espectador pasivo de una tormenta interior, eres el observador que puede reconocer el mapa. Y el mapa revela que no estás en medio de un colapso sin razón. Estás frente a una reacción que cumple un propósito antiguo y que, como todos los reflejos, puede aprender a sonar con menos fuerza. Hay un nombre cariñoso que me gusta usar. La cascada de supervivencia. No porque suene científico, sino porque me ayuda a ver la belleza práctica detrás del ruido. Cada gota de esa cascada tiene su trabajo. Algunas gotas excitan, otras calman. Y cuando entiendes el recorrido, lo que antes parecía un desastre natural empieza a parecer un proceso natural. Esa distancia mental es donde empieza la calma. Ahora hablemos de por qué entender esto no es solo consuelo intelectual. Saber que es un hipofisiológico cambia tu relación con la experiencia en tiempo real. Si la próxima vez que tu corazón se acelere piensas, esto es un mecanismo respondiendo, tu cuerpo tiende a bajar el volumen más rápido que si piensas, me estoy muriendo. El significado que le das a la sensación modifica la química que sigue. No te pido que fincas tranquilidad. No se trata de negar lo que sucede. Se trata de añadir información útil en tiempo real. Cuando reconoces la secuencia, le das a tu sistema otra lectura del mismo dato sensorial. Esa nueva lectura puede ser suficiente para que la cascada se haga más corta. También quiero que prestes atención a la curiosidad. La curiosidad es una herramienta subestimada. En lugar de luchar o huir, puedes preguntarte con interés neutral. ¿Dónde siento esto exactamente?
Es en la garganta, en el pecho, en la cabeza. ¿Es una vibración, una presión, un frío? Si lo miras como si fueras un científico curioso, no como un juez furioso, le das a tu cerebro una experiencia distinta. La curiosidad no calma instantáneamente, pero cambia el tono del encuentro. Hay algo que sucede con el tiempo y la repetición. Cada vez que atraviesas esta cadena y vuelves al equilibrio, tu cerebro acumula prueba. Le está mostrando que estos episodios terminan, que no llevan a daño irreparable, que tu sistema sabe volver. Esa evidencia es la medicina más silenciosa que existe contra la sensación de catástrofe. Quiero compartir contigo una imagen que ayuda cuando la sensación aparece en la calle o en una reunión. Imagina que dentro de ti hay un equipo de bomberos preparándose. Al sonar la alarma, ellos se visten, suben la escalera y ponen la manguera en posición. Pero a veces la alarma se activa por una vela que se apagó. Los bomberos hacen su rutina, pero no hay incendio real. No los culpes por vestirse. Agradéceles su diligencia y diles que no tienen que quedarse en la calle por siempre. Ese pequeño diálogo interior es práctico y humano, y te recuerda que la acción nerviosa no es una acusación personal. A lo largo de este capítulo he querido que veas lo predecible y en cierto modo comprensible de la respuesta. No es misticismo. Son procesos que la biología diseñó bien. No son ataques al corazón ni señales de locura. Son reacciones de emergencia que, como todo reflejo, podemos aprender a entender y a modular. Antes de terminar, quiero que te lleves una tarea suave y simple. La próxima vez que sientas ese pico de miedo, trata de observar sin hacer una interpretación dramática de inmediato. Nombra la sensación en voz baja si eso te ayuda. Permítate recordar que es un hipofisiológico, una reacción intensa pero pasajera y con un propósito antiguo. Respira con intención, como si su respiración fuera una herramienta más dentro de la caja. Nada más. Solo observa, nombra, respira. Eso ya es comenzar a construir pruebas para tu cerebro. Para cerrar, una frase que puedes repetir cuando la experiencia aparezca. Esto es un hipo del cuerpo, pasará. No es un consuelo vacío. Es una traducción honesta de lo que sucede dentro de ti. Saberlo no te libra del temblor inicial, pero te hace compañero inteligente de tu propio cuerpo. Y recuerda la pregunta que te acompaña ahora mismo. ¿Qué síntoma te asustó más la última vez? ¿Y cómo cambia la historia cuando lo miras como algo que te preparaba para correr, aunque no hubiera nada que correr? Si respondes con honestidad, empiezas a transformar un misterio aterrador en una lección que te devuelve poder. Ese poder no es grandioso ni ruidoso, es paciente, práctico y sobre todo tuyo. Capítulo 3. La historia catastrófica. ¿Alguna vez has notado que no es tanto lo que tu cuerpo hace, sino la película que tu mente proyecta sobre eso? Quiero que imagines por un momento que tu cabeza tiene un director de cine interno. No un director tranquilo y experimentado, sino alguien que aprendió viendo dramas sensacionalistas en late night y que ahora cree que cada pequeña señal merece un final apocalíptico. Ese director añade música, ángulos dramáticos y primeros planos para que una respiración rápida se vea como el preludio de una tragedia. Cuando el pecho se aprieta, la mente inmediatamente monta una escena. La cámara se acerca, el montaje acelera y aparece el narrador con su voz en off diciendo algo como: «Esto es serio, esto es grave». Lo que más asusta no es la sensación en sí, es la historia que viene pegada. Un latido fuerte se convierte en «me estoy muriendo». Un mareo en «voy a desmayarme y perder el control». La sensación física es solo el combustible, la historia es la chispa que enciende el incendio. ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos hechos para contar historias. Desde niños, las historias nos ayudan a dar sentido a lo que ocurre. Pero a diferencia de una historia calmada que explica con cuidado, la historia catastrófica se alimenta de lo peor posible. No se pregunta, no verifica, solo asume el papel más peligroso. Y cuando la mente asume ese papel, tu cuerpo responde como si la película fuera real. Esto explica por qué dos personas pueden sentir el mismo síntoma y reaccionar de maneras completamente distintas. Una persona siente el pulso rápido y piensa, esto es adrenalina por el café, y sigue su día. Otra persona siente el pulso y su mente ya está escribiendo el guión del desastre. El cuerpo es el mismo, pero el relato que lo acompaña lo convierte en tragedia o en algo manejable. Quiero que hagas una pequeña cosa conmigo ahora. Recuerda la última vez que tuviste miedo intenso. Identifica la frase que pasó por tu cabeza en ese momento. Quizá fue, «me estoy muriendo»,
o voy a perder el control, o esto no se detendrá. Sosténla por un segundo. Si la miras con cuidado, verás que esa frase fue una interpretación, no un hecho. Fue una historia que tu mente eligió, no una sentencia definitiva. La buena noticia es que las historias se pueden reescribir, no con trucos psicológicos mágicos, sino con una práctica sencilla y humana. Cambiar el título que le pones a lo que sientes. Cuando la sensación aparece, en vez de quitar un titular catastrófico, puedes ponerle un nombre aburrido y ver qué pasa. Solo adrenalina, por ejemplo, es un título seco que no provoca una reacción en cadena. Al renombrar la sensación, cambias el guión que tu mente empieza a proyectar. Piensa en una escena de película. Si el título que te dan es incendio inminente, tu cuerpo se lanza a la acción. Si el título es alarma de humo por vapor, la actitud del público cambia. Una parte del teatro se relaja. Ese pequeño cambio en la etiqueta no altera la sensación física al instante, pero altera la narrativa que sigue en tu cabeza. Y esa nueva narrativa suele hacer que la emoción baje antes, pero no es solo un truco de palabras. Detrás de este gesto hay neurociencia simple. Cuando tu mente deja de interpretar una sensación como amenaza máxima, se reduce la activación del sistema que alimenta la alerta. Es decir, la interpretación precede a la amplificación. Si cambias la interpretación, la amplificación pierde fuerza. No es inmediato como apagar un interruptor, pero es efectivo con repetición. Déjame contarte una historia que ilustre esto. Conozco a una amiga que solía llamar a su sensación de palpitaciones la llamada de emergencia. Cada vez que el corazón corría, ella se decía que algo terrible venía, y su ansiedad escalaba. Un día decidió experimentar con un nuevo título. Cuando notaba el latido acelerado, se decía en voz baja, solo adrenalina. Al principio sonaba extraño, casi ingenuo. Con el tiempo, la frase dejó de ser extraña y se volvió una herramienta. No eliminó las palpitaciones, pero redujo la historia que las acompañaba, y eso hizo que sus días recuperaran calma y sentido. Quiero que sepas que esto no minimiza tu experiencia. No se trata de fingir que nada pasa ni de invalidar el terror real que puedas sentir. Se trata de reconocer que la mente agrega un relato, y que ese relato puede ser modificado. Si tu cuerpo es un instrumento que suena, la mente es quien decide qué canción tocar. A veces el director elige una marcha fúnebre sin razón. Otras veces puedes dirigir la pieza hacia una melodía más sencilla y neutra. Hay una parte práctica que quiero que integres en tu día. Cuando la sensación te sorprenda, respira, observa y nombra la sensación con un título simple. No hagas de esto un examen. Hazlo como quien prueba una nueva receta en la cocina, con curiosidad y sin juicio. Lo importante no es la perfección del título, sino el hábito de ofrecerle a tu experiencia una etiqueta menos catastrofista. Con práctica, esa etiqueta se convierte en un antiguo hábito que calma la historia antes de que se vuelva tormenta. A veces la mente es persuasiva. Te dirá que renombrar es negar, que vas a ignorar una señal real. Esa voz es vocal y merece respeto, pero puedes responderle con una pregunta amable. ¿Y si lo que estoy sintiendo tiene otra explicación menos dramática? Cambiar la conversación interna de un mandato a una pregunta abre espacio para la evidencia. Y cuando buscas evidencia, la historia se vuelve menos convincente. También es útil recordar que el cerebro es un narrador rápido, pero no siempre certero. Nuestro cerebro a menudo actúa con siglos de programación evolutiva que no se han actualizado para la vida moderna. Hace lo que aprendió a hacer muy bien: alertar ante la posibilidad de peligro. Pero en la ciudad, muchas de esas alertas son falsas alarmas. Reconocer la vieja programación te permite tener compasión por la mente y al mismo tiempo tomar las riendas del relato que cuenta. Otra cosa que cambia las historias internas es la presencia de alguien que te escucha sin alarmarse. Si puedes compartir la frase que tu mente te dice con un amigo o con un terapeuta y oírlo dicho en voz normal, se pierde parte del dramatismo. La realidad externa corrige la película interna. Compartir no es buscar permiso, es obtener otro punto de vista que compadece al drama y ofrece otra interpretación. Quiero que te hagas una pregunta ahora, con calma. ¿Qué título suele aparecer cuando te sientes alarmado? Hazlo sin prisa, sin culpas. Apenas identificarlo ya es un paso. Luego, imagina darle otro título, uno aburrido y práctico. ¿Cómo suena eso? Prueba a decirlo en voz baja, sin teatro. Fíjate en lo que ocurre en tu cuerpo. No prometo que la historia catastrófica desaparezca para siempre,
Los directores internos tienen su encanto y su persistencia, pero te prometo que cuanto más practiques renombrar, más corta será la duración de la película de desastre. Con el tiempo, tu mente aprende que no todas las señales requieren un furioso clímax, y cuando la mente baja la intensidad del relato, tu mundo se ensancha. Antes de cerrar, quiero que recuerdes esto. La sensación no es la historia. La sensación es una pieza de información. La historia es la interpretación que le das. Si cambias la interpretación, cambias la siguiente escena. Ese cambio no exige valor heroico, exige curiosidad y repetición. Entonces, la próxima vez que el pecho palpite y la mente empiece a escribir su drama, detén el rodaje con una frase sencilla. Dale a la sensación un título aburrido, como solo adrenalina, y observa. Permítete notar si la historia se flatena, si la música baja, si la cámara se aleja. No necesitas entender todo de inmediato, solo necesitas empezar a dirigir con más calma la película que te cuenta tu cabeza. Y al final del día, recuerda que tú no eres el narrador ni la película. Eres quien puede mirar el guión y elegir una versión distinta. Esa elección no borra las sensaciones, pero cambia su poder. Eso es suficiente para recuperar no la ausencia de miedo, sino la libertad de no dejar que una historia catastrófica gobierne tu vida. Capítulo 4. El mundo en blanco y negro. ¿Te has dado cuenta de cómo a veces la vida pierde sus colores sin que te des cuenta? Un día te encanta ir al mercado, al otro empiezas a decir que no puedes porque es mucha gente. Esa es la magia silenciosa de la evitación. Ofrece alivio inmediato, pero a cambio roba pequeñas porciones de tu mundo. Pagas con experiencias, con cenas, con conversaciones, con risas que ya no pasan. Evitar se siente bien en el momento. Cuando el miedo aparece, retroceder es una solución rápida y efectiva. Al principio funciona, la tensión baja, respiras, te sientes a salvo. Es una recompensa inmediata y tu cerebro lo aprende rápido. Pero esa misma recompensa hace que el miedo tenga razón. La evitación enseña y lo que enseña es peligro. Mejor evitar, así no sufriré. Imagina por un momento que hay un matón en la plaza que te empuja si pasas por su camino. Al principio, cada vez que lo ves, das la vuelta y te vas por otra calle. La primera vez funcionó, salvaste el momento. Pero con cada vuelta, el matón aprende que si se queda ahí, la gente siempre le pagará con distancia. La plaza se vacía. Lo que antes era un camino vivo, se vuelve una ruta oscura. Eso mismo hace la evitación con tus lugares y con tus personas queridas, los cierra. Evitar tiene una lógica básica de aprendizaje que se llama refuerzo negativo. Quitas algo desagradable y tu sistema lo recuerda, pero no distingue entre alivio sano y empobrecimiento de la vida. La recompensa inmediata de no entrar a una reunión te parece lógica, pero detrás de eso hay un precio. Tu mundo se reduce, a menudo sin que lo notes hasta que miras atrás. A veces la evitación no es un acto consciente. Es una serie de pequeñas decisiones cotidianas que sumadas forman un patrón. Decir no a ver a ese amigo porque da ansiedad, de aceptar invitaciones menos y menos, elegir la ruta más larga para esquivar una estación, o quedarse en casa los sábados. Cada una suena razonable por separado. Juntas, hacen que los colores se desvanezcan. Quiero que pienses en algo que solías disfrutar y que has dejado de hacer por miedo. No lo analices con dureza, míralo con curiosidad. Tal vez era bailar los viernes, o sentarte en la banca del parque a leer, o entrar a un restaurante lleno. ¿Qué parte de tu vida sientes que el pánico ha pintado de gris? Nómbralo con una frase sencilla entre tú y yo. Ya con esa frase, algo cambia. Has sacado a la luz lo que el miedo había escondido. Evitar es engañoso porque parece proteger. Te promete seguridad, pero te atrapa en una jaula de pruebas no vividas. La coraza que te hace sentir mejor ahora es la misma que te impide acumular evidencias en contra del miedo. Y sin evidencias, el cerebro sigue creyendo que la amenaza es real y se prepara para ella una y otra vez. Hay otro efecto que acompaña a la evitación y que lo empeora. Cuando empiezas a evitar, tu confianza se debilita. Tienes menos práctica enfrentando situaciones incómodas, menos historias propias de «yo pude con esto». La memoria se llena de recordatorios de ausencia, no de triunfos. En lugar de recordar que sobreviviste a la última reunión familiar, lo que queda es la ausencia de esa cena. Eso refuerza la idea de que la vida no es segura. Miremos juntos una escena que ocurre a menudo. El mercado local, lleno de colores y olores. Alguien que ha empezado a evitar la gente decide dejar de ir. Al principio siente alivio.
Un mes después se da cuenta de que ya no conoce las novedades del barrio, se siente menos conectado, menos parte de su comunidad. La vida, que antes era una paleta variada, se convierte en tonos de gris. Esa pérdida no siempre se ve como dramática, pero se siente profunda, como si cada pequeño retiro fuera una pincelada menos en la pintura de tu día a día. Evitar también cambia las historias que te cuentas a ti mismo. Donde antes había curiosidad y tal vez, ahora hay reglas inamovibles. No voy porque no puedo. Esas reglas se vuelven autoinmunes, se defienden solas y hacen difícil volver atrás. Lo peor es que a menudo crees que es una decisión racional y lógica, cuando en realidad es una adaptación basada en el miedo. Quiero que te imagines por un momento una vida donde no respondes a cada alarma con huida. No estoy hablando de heroísmo sin sentido. Hablo de recuperar pequeñas cosas. Un café con alguien que te importa, un paseo por un lugar que evitabas, una charla en la que expresas un sí en vez de un no. No es un salto grande, es cuestión de recuperar un poco de color a la vez. ¿Cómo se empieza a revertir esto? No con grandiosas promesas, sino con pruebas pequeñas y repetidas. Cuando te enfrentas, aunque sea en miniatura, demuestras al cerebro que no todo riesgo que imaginas se hace realidad. Cada exposición, por pequeña que sea, es una evidencia en contra del relato de peligro. Con el tiempo, esa evidencia se acumula y las decisiones basadas en el miedo pierden peso. Y aquí hay un punto importante. Enfrentar no significa lanzarte sin red. Significa diseñar pequeñas experiencias que puedas tolerar y de las que puedas aprender. Significa mirar la evitación que has hecho y preguntarte con compasión, ¿qué parte de esto fue útil y qué parte me está robando vida? Puedes empezar con algo tan simple como pasar por la calle donde antes no ibas, quedarte 5 minutos más en una reunión o aceptar la invitación de un amigo sin planear una excusa para irte temprano. Cada gesto suma. La gente que te quiere puede ayudar si les dejas. No tienes que hacerlo todo solo. A veces una mano amiga que dice, te acompaño, o un amigo que acepta un plan más tranquilo puede darte el empujón que necesitas para recuperar esos colores. Compartir el miedo con alguien de confianza también lo desinflama, porque las historias catastróficas pierden dramatismo cuando las verbalizas ante otro. Cuidar de ti mismo en este proceso también importa. Evitar la evitación no significa ignorar necesidades reales de descanso o de autocuidado. Se trata de distinguir entre protegerte de manera sabia y empobrecerte por completo. La línea entre una acción prudente y una retirada sistemática puede ser sutil, y por eso la compasión y la curiosidad son tus mejores guías. También es útil recordar que la vida que estás perdiendo por la evitación no vuelve sola. Si esperas que el mundo recupere su color por arte de magia, es posible que sigas esperando. La pintura hay que volver a aplicarla con actos concretos, y esos actos, por más pequeños, tienen la propiedad de crear nuevas memorias y nuevas certezas. Ahora te pregunto, con calma, ¿qué es eso que has dejado hacer por miedo y que te gustaría recuperar? No pienses en todo al mismo tiempo. Elige una cosa pequeña, algo que no te parezca imposible, y visualízalo. Imagina cómo sería hacerlo otra vez. ¿Quién estaría allí? ¿Qué sentirías? Permítete sentir el deseo de recuperar ese color. Ese deseo es la semilla del cambio. Por último, quiero que recuerdes la metáfora del matón en la plaza. Cada vez que lo evitas, le pagas y la plaza se vacía. Cada vez que te acercas, aunque con pasos pequeños, le dejas claro que la plaza es tuya también. Esa reconquista no es heroica ni espectacular, es cotidiana y profunda. Es volver a darle a tu vida el derecho de ser vivida. Antes de despedirnos de este capítulo, guarda esto en un lugar sencillo de tu mente. Evitar te da alivio ahora, pero te quita vida después. Si algo te importa de verdad, merece al menos una pequeña prueba. No para demostrarle nada a nadie, sino para que te lo demuestres a ti mismo, que puedes recuperar lo que el miedo intentó pintar de gris. Y si hoy solo puedes mirar la lista de pequeños actos posibles sin ejecutarlos, está bien. Hasta eso es volver a abrir la ventana un poco. ¿Qué color quieres que vuelva a tu mundo primero? Piénsalo, y deja que esa pregunta te guíe hacia un paso, por pequeño que sea, que te devuelva esa porción de vida. Capítulo 5. Soltar la cuerda. ¿Te imaginas por un segundo que estás en la competencia de tirar de la cuerda con un monstruo enorme llamado pánico? Lo ves lleno de músculos y gruñendo, y tú controlas tus fuerzas, tirando hacia tu lado, hasta que las manos te duelen y los hombros se tensan.
Ese es el gesto que muchos hacemos sin darnos cuenta. Tirar, resistir, pelear con una sensación que ya nos tiene agarrados por dentro. Cuanto más tiras, más fuerte el monstruo tira de vuelta. Es un puente infinito de esfuerzo del que sales cansado, no libre. La pregunta clave aquí es simple. ¿Qué pasaría si soltaras la cuerda? No porque el monstruo desaparezca, sino porque ya no eres parte de su circuito de lucha. El monstruo puede quedarse donde estaba, pero tú ya no te agotas en una batalla sin ganador. Quiero que te quedes con una imagen clara. Un tironeo constante entre tú y algo dentro de ti. Tu cuerpo se tensa, la respiración se acelera, la mente se llena de urgencia y el pensamiento principal es, tengo que quitar esto ahora. Esa urgencia activa todo tu sistema de defensa como si hubiera fuego real. Y aquí está la trampa. La energía que pones en quitar la sensación solo la alimenta y la alarga. ¿Por qué hacemos esto? Porque creemos que pelear nos dará control. Si logro que la sensación se vaya, entonces pertenezco otra vez a mi vida. Pero el control que viene de pelear es efímero y a menudo contraproducente. Es como intentar calmar un dolor quemando más combustible. Soltar la cuerda es una idea extraña al principio porque sugiere no hacer nada, y en nuestra cultura, no hacer a menudo se confunde con fracaso. Pero en este caso, no hacer no es resignación, es una estrategia activa. Es permitir que la sensación exista sin montarle encima con juicio, sin narrarla como si fuera el fin del mundo. Es reconocer, aquí está, y yo sigo aquí también. Piensa en una vez que te enojaste con alguien por un correo o por el tráfico. Quizá apretaste el volante, hablaste con dureza y te prometiste no volver a usar esa ruta. La tensión te dio la sensación de estar en control, pero ese control te dejó exhausto y más amargado. Soltar la cuerda no significa no atender lo que pasa. Significa dejar de pelear con la emoción de inmediato para poder elegir con claridad qué hacer después. Hay una práctica sencilla que quiero que pruebes ahora mismo en tu día a día, con algo pequeño y cotidiano. Cuando algo te irrite, un atasco, un correo que no llega, una computadora lenta, respira y siente dónde está la tensión en tu cuerpo. Observa la sensación que aparece, y en vez de tensarte para eliminarla, afloja intencionalmente los hombros y permite que la incomodidad esté allí durante 60 segundos sin intentar arreglarla. No es una prueba de resistencia heroica, es un experimento curioso para ver qué pasa cuando no tiras con todas tus fuerzas. Te mostraré por qué funciona. Cuando dejas de luchar, privas a la reacción de la energía que la mantiene. La resistencia genera adrenalina y confirma la narrativa interna de peligro. Al soltar, rompes ese circuito. La emoción sigue su curso natural, pero sin el impulso adicional que le das con la pelea. A menudo, la sensación baja más rápido de lo que esperabas. No siempre ocurre así la primera vez. A veces al principio la sensación puede parecer más intensa, como si el monstruo aprovechara que ya no le estás dando cuerda para sacudir más fuerte. Es normal, pero al sostener el no pelear unos momentos, tu cuerpo recibe otra información. Puedes tolerar esto. Esto no te destruye. Esa tolerancia, repetida, construye una memoria nueva que contradice el mandato del pánico. Quiero contarte una pequeña historia que ilustra esto sin romantizar. Conozco a alguien que en su trabajo se desesperaba cada vez que el sistema se colgaba y el reloj corría. Antes, atacaba el problema con tensión y juramentos, lo que hacía que la experiencia fuera insoportable. Empezó a practicar soltar la cuerda con pequeñeces. Al primer signo de frustración, relajaba hombros, respiraba y se decía que esperaba 60 segundos sin intentar arreglar nada de inmediato. No solucionó el sistema, pero cambió su experiencia. La rabia dejó de consumirlo y, curiosamente, su mente se volvió más efectiva para resolver el problema después de esos breves espacios de pausa. Soltar la cuerda no es renunciar al cuidado, es permitir un tiempo de respiración para actuar desde la claridad. Si siempre actúas desde la tensión, tus decisiones salen de la prisa y no de la deliberación. Dejar ir un segundo te permite elegir mejor después. Otro aspecto importante es la compasión hacia ti mismo. Cuando sueltas, no es un gesto de debilidad, es un acto de sabiduría. Imagina que un amigo estuviera en tu lugar. ¿Le dirías que tiene que pelear hasta agotarse o le ofrecerías una forma más amable de enfrentar la tormenta? Haz por ti lo que harías por alguien a quien quieres. La práctica puede sonar simple, pero su profundidad está en la repetición. Soltar la cuerda una vez es un experimento. Soltarla a diario es un entrenamiento que transforma la relación con la emoción.
Es como aprender a dejar caer una pesa que siempre cargaste y darte cuenta de que el mundo no se desmorona cuando la sueltas. También quiero que prestes atención a la voz interna que te apremia a pelear. Esa voz dice, si no actúo ahora, esto crecerá. Reconócela y, con amabilidad, dile, gracias, te escuché, ahora voy a permitir esto un momento y veré qué hago después. Convertir la orden en diálogo es soltar sin abandonar, es tratar a la emoción como lo que es, mensajera, no enemiga. A veces soltar la cuerda requiere apoyo. No tienes que hacerlo solo. Compartir con alguien de confianza que practicas este modo de responder puede aliviar la carga. A veces solo decir, voy a intentar soltar esto un minuto, te convierte en socio de tu propia calma. La compañía no es una muleta, es un reflejo de que somos criaturas sociales y que la lucha interna se suaviza con compañía. Quiero que visualices un momento emblemático. Estás en un atasco, las bocinas suenan, llegas tarde. En el pasado, habrías apretado los puños y jurado en voz baja. Hoy inhalas, sueltas los hombros y te permites 60 segundos de no arreglar nada. Quizá al final de esos segundos sigues decidiendo qué hacer, llamar, cambiar ruta o simplemente es aceptar la demora. Lo nuevo es que esa decisión sale de un lugar más sereno. Si después de practicar esto con pequeñas irritaciones te sientas capaz, puedes aplicar la misma idea a emociones más grandes. No se trata de probar coraje épico, se trata de permitir el paso de la emoción y no alimentarla con tu resistencia. Con el tiempo, la cuerda se vuelve menos atractiva para el monstruo y más fácil de soltar. Antes de terminar, quiero que te lleves una frase breve que puedas repetir cuando sientas la tentación de pelear. ¿Puedo soltar la cuerda un momento? Dilo suave, no como mandato, sino como recordatorio. Déjalo sonar y luego actúa con el cuerpo. Afloja los hombros, respira conscientemente y permite la sensación por 60 segundos. Soltar la cuerda no te hace más débil, te hace más dueño de tu tiempo y de tu energía. El control que buscas no viene de apretar más fuerte, sino de elegir cuándo y cómo invertir tu fuerza. Cuando lo sueltas, no renuncias a la vida, recuperas la capacidad de participar en ella con menos gasto y más libertad. Y si alguna vez dudas, recuerda la imagen del monstruo y la cuerda. El monstruo puede seguir rugiendo, pero tú ya no estás en la pelea. Eso basta para que el cansancio baje, que la perspectiva vuelva y que la calma, poco a poco, encuentre su camino de regreso. Capítulo 6. Encontrar tus pies. El poder de los 5 sentidos. ¿Alguna vez has sentido que tu mente se va por la escalera de los posibles desastres y te deja sin piso bajo los pies? Eso que llamamos pánico suele vivir en la imaginación del mañana, en los qué pasaría si. Mientras más te proyectas, menos hay de aquí y ahora. Y lo maravilloso es que tus sentidos son como pequeñas cuerdas que te devuelven al presente, al instante que realmente existe. Piensa en los sentidos como puertas pequeñas que siempre están abiertas. Cada vez que tocas una de ellas, entras a una habitación que solo existe ahora mismo. La vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto te recuerdan que hay un mundo fuera de la película mental. Panic vive del futuro, el presente lo detesta. Voy a pedirte algo muy simple, y si estás escuchando ahora, hazlo conmigo. Mira alrededor y nombra en voz baja una cosa que puedas ver. Escucha con atención y nombra una cosa que puedas oír. Siente tus pies contra el suelo o el apoyo de la silla y nombra una cosa que puedas sentir con el cuerpo. Si lo hiciste, acabas de practicar un ancla. No fue complicado, pero fue real. 3 puertas abiertas a este momento. Ese ejercicio corto es poderoso porque corta la cadena de hipótesis que la mente fabrica. Cuando el pensamiento empieza a decir, y sí, y la sensación sube, las palabras lúcidas sobre lo que hay aquí detienen el tren. No es magia, es física simple. Tu cerebro necesita datos y tus sentidos son datos directos, sin interpretación. Quiero contarte una historia rápida. Una amiga mía solía entrar en pánico antes de dar un discurso. Su mente la arrastraba hacia peores escenarios y su cuerpo se le revelaba. Un día, antes de salir al escenario, en vez de practicar frases, se concentró en sus 5 sentidos. Vio el borde del atril, escuchó el murmullo del público, sintió la textura de la madera bajo su palma, olió el café en la sala y saboreó un sorbo de agua. No desapareció su nerviosismo de golpe, pero la sensación cambió. Se sintió más anclada, más presente, menos víctima de la historia que su mente quería contar.
Vamos a profundizar un poco más en la técnica que muchos llaman 5-4-3-2-1, pero sin rigidez, como una ruta flexible para volver a tierra. Puedes empezar observando 5 cosas que ves, con calma y sin prisas. No se trata de llenar la mente, sino de notar detalles. El color de una pared, la forma de una sombra, una pequeña grieta en la mesa. Luego puedes tocar 4 cosas, aunque sea de forma ligera. La tela de tu ropa, la esquina de un libro, la textura del piso. Después escucha 3 sonidos, no para juzgarlos, solo para percibirlos. Quizá un motor lejano, un reloj, un pájaro. Busca 2 olores, incluso suaves, como el aroma de tu jabón o del aire que entra por la ventana. Y termina con uno, si puedes, un sabor que tengas en la boca o la sensación del aliento. Cada paso no solo te pone en el presente, te recuerda que el mundo es rico y accesible, que no todo vive en la cabeza. No necesitas completar cada sentido siempre. A veces basta con ver o con tocar. La clave es la intención. Buscas lo que está aquí, ahora, sin intentar cambiarlo. Ese movimiento de atención es en sí mismo un gesto valiente. ¿Por qué esto funciona a nivel corporal? Porque el pánico genera una historia que demanda acción. El cuerpo se prepara para un peligro inminente. Pero los sentidos te ofrecen evidencia contraria. La realidad no siempre confirma la catástrofe. Al atender lo que hay, facilitas que el sistema nervioso reciba información que contradice la alarma. Poco a poco, esos datos sensoriales recalibran la urgencia. Hay otro beneficio, menos hablado. Los sentidos te devuelven dignidad. Cuando estás anclado, ya no eres un espectador pasivo arrastrado por cada pensamiento. Eres protagonista de tu experiencia presente. Una simple imagen, un sonido, una textura pueden recordarte que tienes opciones, que puedes decidir dónde poner tu atención. Quiero que pruebes algo ahora, si te parece bien. La próxima vez que sientas ansiedad, no intentes luchar con la idea que aparece. En vez de eso, dirige la atención a tus sentidos. Míralo como si fueras a hacer una pequeña investigación de campo. ¿Qué ves primero? ¿Qué llega a tus oídos? ¿Dónde exactamente sientes el contacto con la superficie en la que estás? Hazlo sin prisas, como quien saborea un pedacito de música. Verás que la intensidad de la emoción tiende a bajar cuando el mundo real entra en la conversación. A veces la mente se queja de que notar no cambia lo que va a pasar. Y tiene razón. Notar no garantiza que mañana será diferente. Pero notar crea una cadena de pequeños triunfos en el ahora. Cada vez que tus sentidos te devuelven al presente y sobrevives, tu cerebro guarda evidencia. Esa evidencia es lo que, con el tiempo, socava la creencia de que la alarma siempre significa catástrofe. También quiero decirte algo importante sobre el cuerpo. Los sentidos trabajan mejor si les permites respirar. Cuando la ansiedad sube, la respiración tiende a volverse rápida y corta. Si puedes, toma una inhalación lenta y completa y siente el aire entrar y salir. Esa respiración, junto con la observación sensorial, es como afinar las cuerdas de un instrumento antes de tocar. Todo suena más claro. Si te interesa profundizar, puedes convertir estos ejercicios en rituales cortos. Al comenzar el día, 5 respiraciones conscientes mientras notas la luz en la habitación. Al terminar una tarea difícil, tocar un objeto y sostener la atención en su textura. Antes de dormir, recordar un olor que te guste. No es autoayuda performativa. Son pequeñas prácticas que entrenan el músculo de la presencia. Una nota sobre el olfato y el gusto. A menudo los subestimamos, pero son vías poderosas a la memoria y a la aura. Un aroma puede detener una avalancha de pensamientos y anclarte en la cocina, en la calle, en un banco del parque. El sabor de un trago de agua puede ser la familiaridad que tu cuerpo necesita para volver a casa. Quisiera que me permitieras una sugerencia práctica que puedes usar ya mismo. Haz del ancla sensorial una pausa programada. No necesitas horas, solo unos segundos, varias veces al día. Cuando te sorprendas navegando entre futuros hipotéticos, respira, mira, escucha y siente el lugar donde estás. Con el tiempo, esos segundos se convierten en la primera respuesta automática de tu cerebro, reemplazando al pánico por la realidad. También vale la pena recordar que la presencia no anula la emoción. No se trata de bloquear el miedo, sino de reconocer que coexisten. Puedes sentir miedo y al mismo tiempo sentir el suelo bajo tus pies. Esa coexistencia es una forma de poder. No tienes que esperar a estar sin miedo para vivir. Puedes vivir a pesar del miedo. Y los sentidos son tus mejores aliados para esa convivencia. Antes de cerrar, quiero que imagines algo.
Visualiza tus pensamientos como nubes pasajeras en un cielo amplio. Los sentidos son como la brisa que te recuerda que debajo de las nubes siempre hay tierra, siempre hay horizonte. No trates de arrancar las nubes, simplemente mira alrededor, siente el banco en el que estás sentado, escucha el sonido que te rodea y deja que la claridad vuelva por sí misma. Entonces, hagamos un pequeño compromiso amable. La próxima vez que la ansiedad te invite a viajar al mañana, detente un momento y practica un ancla. Mira algo concreto, escucha algo real, siente el contacto de tu cuerpo con el mundo. No necesitas terminar una técnica perfecta. Solo intenta regresar, otra vez y otra vez, al presente. Con repetición, esos momentos se convierten en una carretera firme a la que puedes volver cuando la mente tema perder el rumbo. Y para terminar, una frase breve que te puedas llevar. Ahora, aquí. Dilo en voz baja cuando lo necesites. Que sean 2 palabras que te recuerden que tus sentidos siempre están esperando para devolverte a casa. Capítulo 7. Convertirte en el científico de tus sensaciones. ¿Te imaginas observar tus sensaciones como si fueran fenómenos naturales, sin tomar partido, sin gritar que son tuyas ni que te definen? Piensa en una tormenta. Llega, ruge, descarga y se va. No eres la tormenta, eres el cielo que la sostiene. Esa imagen es la base de lo que queremos practicar aquí. Cuando la ansiedad golpea, la tendencia es identificarnos con ella. Esto soy yo, esto me rompe. Pero si cambias el enfoque y te acercas con curiosidad, la relación cambia por completo. En vez de hundirte, te conviertes en un observador atento y sereno. Lo que propongo no es fingir indiferencia, es aprender el arte de mirar con precisión. Un científico no dramatiza, registra, describe y formula hipótesis. Cuando tu cuerpo envía una señal, tú no necesitas hacer una película, puedes hacer un diario de campo. Preguntas simples como, ¿dónde la siento? ¿O va es caliente o frío? Te convierten en investigador, y la investigación reduce el miedo. Voy a darte un ejemplo que te ayudará a ver la diferencia. Imagina que sientes un hormigueo en la mano. Tu primera reacción puede ser, me estoy desmoronando. Y la mente corre a los peores escenarios. Ahora imagina otra reacción. Notas el hormigueo con interés, examinas si sube o baja, si es punzante o difuso, si aparece con la respiración o con el movimiento. Solo con eso, la alerta que suele crecer empieza a bajar de volumen. ¿Por qué? Porque la mente ya no tiene que inventar una historia enorme para explicar lo inexplicable, tiene datos concretos que orientan la respuesta. Quiero que te hagas una pequeña prueba mental ahora mismo. Recuerda la última vez que la ansiedad te sorprendió. No para revivirla, sino para mirarla con lupa. ¿Dónde estuvo la sensación con más intensidad? ¿Fue en el pecho, en la garganta, en la cabeza, en el estómago? ¿Se sentía como algo que vibraba, o como una presión? ¿Era frío o calor? Si respondiste a estas preguntas en silencio, ya has tomado un paso de científico. Hay algo curioso que ocurre con la observación. Cuando separas la sensación de la historia, el cuerpo tiende a comportarse de forma menos dramática. No porque la sensación desaparezca de inmediato, sino porque la historia que alimentaba la reacción pierde su combustible. La interpretación es lo que amplifica. Si cambias la interpretación por una observación neutral, la amplificación se reduce. Eso nos lleva al symptom surfing, la idea de surfear las sensaciones en lugar de intentar anclarlas o huir de ellas. Surfear implica notar la ola, subirse con calma, mantener el equilibrio y dejar que pase. Aquí puedes imaginarte con una libreta pequeña, puede ser física o una nota en tu teléfono, donde apuntes lo que observas. La aura, la sensación principal, ¿dónde la sentiste? ¿Qué la hizo cambiar? No necesitas escribir con frases largas ni convertirlo en tarea. Un par de palabras bastan. Lo importante es que registras evidencia. Con el tiempo, al revisar esas notas, verás patrones y aprenderás que la mayoría de las oleadas tienen la misma forma y terminan igual, se disipan. La práctica del registro tiene 2 poderes. El primero es informativo. Te muestra que las sensaciones siguen un curso predecible. El segundo es liberador. Cada nota es una prueba contra la narrativa de «esto me destruye». Cuando lees que la sensación sube, alcanza un pico y baja, tu cerebro comienza a confiar en esa experiencia repetida. La confianza no llega por pensar positivamente, llega por ver con tus propios ojos el ciclo repetido. Permítame contarte una historia breve para que esto suene humano y no técnico. Conocí a alguien que solía llamar cada sensación fuerte la señal. La señal significaba catástrofe y lo paralizaba.
Un día empezó a llevar un pequeño registro, 1 minuto, ronroneo en el pecho, 5 minutos, vibración en la garganta, 20 minutos, menos intenso. Al cabo de semanas, cuando la sensación aparecía, ya no era una sentencia, era un dato más en su cuaderno. Él mismo dijo que la libreta tuvo el efecto de quitarle la teatralidad a su experiencia. La ciencia no lo curó, lo hizo con paciencia y evidencia. Quiero que te acerques ahora a un ejercicio que puedas usar la próxima vez que una ola te sorprenda. No hay necesidad de que sea perfecto. Cuando sientas la sensación, detente y pregúntate con voz suave, ¿dónde la siento más? Sigue con otra pregunta amable. ¿Qué cualidad tiene? ¿Es ardor, frío, presión, vibración? Permanece como quien toma notas. Si lo haces, te darás cuenta de que es más fácil respirar y menos fácil caer en el drama. Otra cosa que hace el científico que quizás te sorprenda es la ausencia de juicio. No hay etiquetas morales del tipo, esto está mal, o esto me hace débil. Solo hay observación. Eso reduce el segundo daño, el juicio sobre sentir. Cuando te juzgas por tener una sensación, creas otra capa de malestar. Observar sin juzgar es quitar una capa entera del problema. Quiero también que te recuerdes que la curiosidad no es fría ni distante. Ser curioso puede ser la forma más cálida de cuidado que te das. En lugar de tomar la sensación como un enemigo, actúas como quien cuida una planta. Miras cómo crece, si necesita agua o luz, y respondes sin pánico. La curiosidad te permite atender con más eficacia. Hay una ventaja práctica de este enfoque cuando las sensaciones aparecen en situaciones sociales o en trabajo. Si aprendes a preguntarte discretamente, ¿dónde está la sensación? Puedes contestar desde la calma, no desde el impulso. Esa breve pausa evita reacciones que luego lamentas. Te conviertes en quien actúa y no en quien reacciona. No quiero que pienses que esto elimina la necesidad de apoyo profesional. Si las sensaciones son intensas o frecuentes, un terapeuta puede ayudarte a profundizar en técnicas y en la estructura del registro. Pero incluso sin terapia, esta actitud de científico curioso te da herramientas prácticas para reducir el pánico en el día a día. También te invito a jugar con el lenguaje que usas. En lugar de decir, esto me destruye, prueba a decir, esto es un fenómeno que puedo estudiar. El cambio de palabras no es mágica, pero sí poderosa, porque altera la emoción que le pones a la experiencia. Y sí, habrá ocasiones en las que la curiosidad se siente insuficiente. Puedes empezar frustrado o temeroso. Eso es natural. La práctica no exime de la dificultad, solo la hace más habitable. Cada vez que observas y registras, aunque sea con una frase torpe, construyes una biblioteca de pruebas que con el tiempo te hará menos rehén del miedo. Quiero que lleves contigo un pequeño reto de confianza. La próxima vez que sientas una ola, no huyas de la pregunta. Haz un inventario breve. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto? Anota un par de palabras. Al final del día, revisa lo que pusiste. Verás que muchas entradas terminan con un punto común. La sensación disminuyó. Esa repetida constatación es la medicina que tu sistema nervioso necesita para creer que las tormentas son temporales. Y antes de cerrar, regresa a la metáfora que abrió este capítulo. Tú eres el cielo. El cielo no lucha con la tormenta, la sostiene. A veces se nublará, a veces brillará, pero siempre está ahí, amplio y disponible. Cuando eliges mirar con curiosidad y registrar lo que ocurre, te equipas con el mapa que muestra que las nubes pasan. Así que cuando la próxima ola llegue, recuerda hablar desde la curiosidad. Pregunta, ¿dónde duele? ¿Cómo vibra? ¿Qué color tiene ese sentimiento para ti hoy? Permite que tu mente sea como el laboratorio de un científico amable que registra datos sin alarma. Esa distancia entre tú y la sensación no te quita sensibilidad, te devuelve perspectiva. Termino con una invitación simple. Conviértete en el observador que anota y no en el actor que se deja arrastrar. Con el tiempo, esa práctica te mostrará algo esencial. Las sensaciones no son tu destino, son fenómenos que atraviesan tu cielo. Y cuando lo veas así, la calma deja de ser una meta lejana y se vuelve una función cotidiana de tu vida. Capítulo 8. Ejecutando un simulacro seguro. ¿Te imaginas que puedes entrenar a tu cerebro para que deje de asustarse por las mismas señales una y otra vez? Suena raro, lo sé, pero piensa en los pilotos. Nadie sube a un avión sin haber practicado antes en un simulador. Allí enfrentan turbulencias, fallos y alarmas en un lugar seguro hasta que la experiencia se vuelve familiar. La idea aquí es la misma. En vez de huir de las sensaciones que te asustan, las provocas a propósito en un entorno controlado para enseñarle a tu cerebro que no son letales.
Sé que escuchar eso puede sonar aterrador. ¿Provocar lo que me da miedo? Te puedes preguntar. Respira. No se trata de arrojarte a lo más grande sin red. Se trata de pequeños experimentos diseñados por ti con cuidado para que puedas ver con tus propios ojos que la alarma que suena no es un incendio. Es tu propio simulador de vuelo emocional. Antes de proponerte un ejercicio, déjame contarte por qué esto funciona. Tu cerebro aprende por experiencia directa. Si una alarma suena y siempre la evitas, la historia que tu cerebro guarda es: esa alarma anuncia peligro real. Pero si la misma alarma suena y tú la atraviesas en condiciones seguras y todo sigue bien, tu cerebro actualiza esa creencia. Empieza a registrar: hey, eso no fue una catástrofe. Con repetición, la sensibilidad baja. El detector de humo se recalibra. Ahora, no todo experimento es igual. Hay una forma inteligente de hacerlo. Primero, eliges algo pequeño que copie la sensación que te asusta, no la causa completa del miedo. Si lo que te da pánico es la sensación de mareo en el metro, no necesitas subir a la línea más llena de la ciudad la primera vez. Puedes provocar un poco de vértigo en un espacio seguro, solo para mostrarle a tu cuerpo la secuencia: sensación, pico, y luego, desaparición. Eso ya es evidencia para tu cerebro. Hablemos de un microsimulacro que puedes hacer ahora mismo, si estás en buen estado de salud y no tienes condiciones que lo contraindiquen. Levántate con cuidado y da vueltas en torno a ti 5 veces, lo suficiente para sentir un leve mareo, nada extremo. Luego detente y quédate quieto. Siente lo que sucede durante 30 segundos. Solo observa. Probablemente vas a notar que la sensación se asienta y disminuye por sí sola. Acabas de demostrarte algo crucial. La sensación llega, alcanza un pico y baja sin que tengas que huir o desmayarte. Si en algún momento tienes vértigo crónico, problemas de equilibrio o condiciones cardíacas, ajusta el ejercicio o consúltalo antes con un profesional. La idea no es ponerte en riesgo. Esa prueba corta es un ejemplo de lo que llamamos exposición recalibrada. No se trata de valentía dramática, es curiosidad con límites. Elegir dónde y cómo exponer te devuelve el control. Eres el piloto que decide simular la turbulencia con el cinturón puesto en tierra y con tiempo para evaluar lo que ocurrió. Quiero contarte una historia real que ilustra esto. El regreso del pasajero, en el metro de la Ciudad de México. Conozco a alguien que evitaba el metro a toda costa. La multitud le provocaba respiración agitada y miedo de desmayarse. Su vida se fue encogiendo porque dejó de tomar atajos, dejó de visitar a amigos en otras zonas, dejó de aceptar planes. Empezó con un experimento pequeño. Un viaje corto en una hora poco concurrida, acompañado por una amiga que sabía cómo sostener su atención. Durante el trayecto, cuando la sensación subía, ella hacía un pequeño ejercicio de anclaje: nombrar 3 sonidos, sentir sus pies en el suelo y comentar lo que veía en voz baja. La experiencia no fue perfecta. Hubo momentos de incomodidad. Pero al repetir ese viaje varias veces, luego ir en horas un poco más cargadas y gradualmente exponerse más, su cerebro fue acumulando evidencia. Pude con esto antes. Con el tiempo recuperó rutas, trabajo y confianza. No fue un milagro, fue una serie de experimentos bien diseñados y repetidos. Esa es la clave: empezar pequeño, claro y repetitivo. Cada exposición es una prueba que corrige la creencia de tu alarma interna. Piensa en ello como enseñar a un amigo a no temer al agua. Primero mojas los pies, luego te sientas en la orilla, luego das un paso, y así vas avanzando hasta nadar. El ritmo lo pones tú. Diseñar un experimento significativo implica algunas decisiones que puedes hacer con calma. Elige el lugar donde te sientas razonablemente seguro. Decide cuánto vas a provocar la sensación, no más de lo que toleras, y cuánto tiempo vas a permanecer en ella. Es útil tener a alguien que te acompañe la primera vez, alguien que no dramatice y que te permita sentir sin juicio. Y después de cada intento, reflexiona: ¿qué pasó? ¿Cuánto duró la sensación? ¿Cómo te encontraste después? Ese registro, por simple que sea, es oro, es la evidencia que tu cerebro necesita para replantear su alarma. Cuando hablamos de recalibración, no hablamos de una única acción, hablamos de un proceso, pequeños experimentos, observación, registro y repetición. Con el tiempo, el detector de humo que antes se disparaba con un soplo, ahora pide más pruebas antes de sonar. Haz que el experimento tenga un propósito claro y una intención amable. No te sometas para castigarte ni para probar que eres fuerte. Hazlo para aprender sobre tu cuerpo, para demostrarle que sabe volver al equilibrio.
La ciencia que hagas contigo mismo no es fría, es compasiva y basada en la evidencia de tus propias experiencias. También quiero que tengas presente algo importante. La exposición funciona mejor cuando no estás solo contra tus juicios. Hablar sobre tus experimentos con alguien de confianza o con un profesional convierte la práctica en un entrenamiento compartido. A menudo, la mirada externa ayuda a normalizar lo que sientes y a modular expectativas injustas. Además, compartir los éxitos, por pequeños que sean, refuerza la sensación de progreso. Ahora volvamos al ejercicio práctico. Después de girar y quedarte quieto 30 segundos, toma nota mental o en tu teléfono de 3 cosas. ¿Cómo fue la sensación? ¿Cuánto tardó en bajar? ¿Y qué pensaste mientras eso ocurría? No es necesario escribir un ensayo. Unas palabras bastan. Esa breve nota es la data que hace que la próxima exposición sea menos intimidante. Con el tiempo podrás mirar atrás y leer una colección de pruebas que te recuerdan que las sensaciones terminan. Un punto que quiero enfatizar es la idea del control. Cuando planificas la exposición, no estás cediendo control, lo estás tomando con más inteligencia. Eres tú quien decide la intensidad, la duración, el lugar y la compañía. Esa elección deliberada cambia la narrativa interna. Ya no eres víctima de la reacción, eres su diseñador. Hay ocasiones en que las sensaciones son muy intensas y la exposición debe hacerse con apoyo terapéutico. Si sientes que tus reacciones son abrumadoras o interfieren mucho con tu vida, busca acompañamiento profesional para estructurar las exposiciones de forma segura. Eso no es señal de fracaso, es usar más recursos para un trabajo importante. Antes de terminar, quiero proponerte un mantra para estos experimentos. Esto es un ensayo, no un juicio. Dilo antes de empezar cada pequeña exposición. Que te recuerde que estás practicando, no probándote a ti mismo ni condenándote por lo que sientes. Esa separación hace que el aprendizaje sea más amable y más efectivo. Y si vuelves a la imagen del piloto, recuerda que la repetición no hace al piloto insensible, lo hace hábil. Tu cerebro, con suficientes simulacros seguros, se volverá más hábil para distinguir vapor de fuego. Esa habilidad es lo que te devuelve la libertad para usar el metro, para entrar al mercado o subir al escenario sin que una alarma antigua dicte tus movimientos. Finalmente, un cierre íntimo. Hoy puedes decidir hacer un pequeño experimento con respeto y cuidado. No para probar nada a nadie, solo para mostrarte, con evidencia propia, que eres capaz de manejar lo que te asusta. La primera vez es la más difícil, la segunda es más fácil. Y con el tiempo, todo eso se convierte en la trama silenciosa de tu seguridad renovada. Eres el piloto de tu experiencia, y los simulacros que hagas con compasión te darán el permiso que necesitas para volar más tranquilo. No se trató nunca de borrar todas las alarmas de tu vida. Una existencia sin miedo no solo sería imposible, sería peligrosa. Lo que buscábamos era otra cosa más práctica y amable. Convertirte en un técnico experto de tu propio sistema de alarma. Ahora sabes reconocer la diferencia entre una amenaza real y un hipo fisiológico. Sabes qué sucede en tu cuerpo, por qué suena la sirena y, lo más importante, cómo hablarle a esa sirena para que se vuelva menos sensible. ¿Recuerdas las herramientas que aprendimos? Nombrar la sensación sin juicio, recalibrar con pequeñas exposiciones, anclarte con los 5 sentidos, observar como un científico y, cuando haga falta, soltar la cuerda. Cada una de esas prácticas no es un truco pasajero, son ensayos que te devuelven pruebas. Pruebas de que la sensación llega, hace su camino y se va. Esas pruebas son la base de una confianza silenciosa y resistente. Tu confianza no viene de la promesa de que nunca volverás a sentir miedo. Viene de otra certeza más útil. Sabes que si la alarma suena, entiendes su lenguaje y tienes respuestas concretas. Tienes recursos, memoria de éxito y una mano firme para operar tu propio panel de control. Eso cambia todo. El miedo deja de ser juez y pasa a ser un dato más en tu vida. Ahora que la puerta del frente está abierta de nuevo, la pregunta cambia. Ya no es ¿cómo controlo el miedo?, sino ¿qué quiero construir con este espacio recuperado? Tal vez sea volver a aquel lugar que evitabas, retomar una relación, aceptar un proyecto que te asusta o simplemente permitirte mañanas más llenas. Pequeños pasos, repetidos, son los que pintan la vida de nuevo con color. Sal con curiosidad y con ternura. Haz experimentos amables contigo, registra lo que ocurre, celebra cada evidencia de que puedes. La libertad que buscas no es la ausencia de alarma, sino la confianza de saber que cuando suene, sabrás exactamente qué hacer.
Y si algún día el detector grita otra vez, recuerda esto, no eres la alarma, eres quien la entiende. Abre la puerta, da un paso y vive.